Lección 0047 del taller de filosofía. En esta ocasión nos vamos a referir a las virtudes intelectuales. Dentro de las virtudes intelectuales se distinguen las del intelecto en cuanto especulativo y en cuanto práctico. Como se dijo, las primeras, las virtudes especulativas, ratifican la operación propia del intelecto, que es conocer la verdad. Primero, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el hábito de los primeros principios y causas de la realidad. Su acto propio es la contemplación, es decir, mirar intelectualmente la verdad de algo. Si bien suena extraño, es de lo más ordinario. Es lo que nos sucede cada vez que, entendiendo algo, nos quedamos unos instantes gustando nuestro hallazgo. De hecho, saber significa también gustar el sabor de algo. Un ejemplo de orden sensible es lo que sucede cuando observamos, por ejemplo, el mar, el fuego o un hermoso paisaje. Al final de estos actos de contemplación, no hemos aprendido nada nuevo, tal vez, pero ciertamente entendemos más y mejor. En apariencia, al contemplar, no estamos haciendo nada y, sin embargo, son momentos de profunda actividad contemplativa. Lo que sucede es que, como decimos, como vimos ya, actuar no es lo mismo que moverse. Contemplar es actuar mucho sin moverse un milímetro. Y es lo que distingue al sabio del tonto. Veamos esto. Siendo el intelecto la mayor de las facultades humanas y la sabiduría el mayor de los hábitos intelectuales, resulta que la sabiduría es pues la máxima virtud del hombre, del ser humano. Pero la perfección de lo superior implica también la de lo inferior. En otros términos, la sabiduría implica también la rectitud que dan las virtudes morales y viceversa. De hecho, no hay persona realmente buena que no sea sabia, lo cual se hace particularmente patente en la profunda sabiduría de la gente sencilla, pues la sabiduría no es lo mismo que la ciencia o que la erudición, y es posible hasta cierto punto tener la una sin las otras. Por ser virtud de todo el hombre, de toda la persona, incluyendo el aspecto ético-moral, a diferencia de las otras virtudes puramente intelectuales, la sabiduría tiene su contrario, su opuesto. Y su contrario no es la pura ignorancia, sino la estupidez, sí. Aunque se oiga horrible, es la estupidez lo contrario de la sabiduría. La cuestión es interesante porque manifiesta la profunda unidad de la naturaleza humana. El tonto no es tal porque le falte capacidad intelectual. Para comprobarlo, piense usted, señor lector, señor alumno, señora alumna, en la persona más tonta que conozca. Es muy probable que la vea frecuentemente en las personas de diarios faranduleros. Como podrá apreciar claramente en el personaje que usted ha elegido, el vicio contrario a la facultad más alta del hombre tiene su raíz en aquel vicio que desordena lo inferior del hombre, la intemperancia, el desorden del apetito concupiscible, sobre todo en sus formas más prosaicas, la avaricia, la vanagloria, la gula y la lujuria, probablemente en ese orden. El goloso simpático pero superficial, el vanidoso que no tiene en su cabeza hueca más que la opinión del resto, el avaro que es incapaz de comprender la grandiosidad de un acto gratuito, y el lujurioso que no logra gozar en algo que no sea obsceno, constituyen a ojos vista los paradigmas universales de la imbecilidad, de la estupidez. Veamos ahora la ciencia. La ciencia es el hábito de las causas segundas de la realidad. Este hábito no consiste tanto en el conocimiento de los principios de una determinada ciencia, cuanto en una cierta capacidad,
fundada en aquellos principios de razonar correctamente en un determinado ámbito y así conocer su propia verdad o verdad propia. Por eso, los mayores logros del conocimiento científico son siempre los hallazgos de una verdad desconocida, que estaba desconocida, o bien la crítica de los principios de la ciencia, tal como se entienden en un momento determinado. Veamos ahora lo que es la inteligencia y la sindéresis. La inteligencia y la sindéresis, que Aristóteles reunía en un único concepto, el nous, son los hábitos de los primeros principios del razonamiento, tanto especulativo como práctico, respectivamente. Hemos visto que estos principios son conocidos por inducción directa de la experiencia. Solo es necesario añadir ahora dos cosas. Primero, que la inteligencia es el hábito propio del ente inteligente, es decir, de aquel que sin saber demasiado, al menos no necesariamente, es particularmente lúcido para darse cuenta de dónde está realmente el punto, el centro de algún problema. El inteligente es aquel que ve el problema con la inmediatez de un conocimiento cuasi intuitivo, que es el modo en el que se conocen los grandes principios. En segundo lugar, precisar que los primeros principios de la razón práctica, en cuanto dirigen la conducta concreta del hombre, son también los primeros preceptos de la ley natural. La cuestión es importante por dos motivos. En primer lugar, porque significa que hay ciertos bienes fundamentales que es imposible no conocer como bienes humanos: la vida, la familia, la amistad, la justicia, la paz, la libertad, etc. Y por lo tanto, que hay ciertos preceptos básicos de la ley natural que es imposible ignorar: la prohibición del homicidio doloso o el robo, el deber de educar a los hijos, etc. En segundo lugar, porque viene a confirmar que ser malo, es decir, actuar habitual e intencionalmente contra estos primeros preceptos, es lo mismo que ser estúpido, que ser imbécil, es decir, razonar contra principios universales evidentes. Ahora veamos el arte y la prudencia. Arte y prudencia se distinguen entre sí por su objeto, el acto trascendente y el acto inmanente, respectivamente. El arte es la recta razón de lo factible, recta ratio factibilis, correspondiente a la poiesis de los griegos. Lo factible es el término del acto trascendente, es decir, aquel que tiene su término fuera del agente. Su perfección propia consiste en la perfección de la obra realizada. Su modo de razonamiento es siempre hipotético, es decir, relativo a medios y fines. Dado tal fin concreto, el mejor modo de alcanzarlo es este o aquel otro. El arte o técnica, por lo tanto, consiste en la capacidad de aplicar ciertos principios universales y unívocos a las condiciones particulares de una determinada materia. El ejemplo más sencillo de razonamiento técnico es, por ejemplo, una receta de cocina, pues salvo pequeñas diferencias, la harina siempre es harina y los huevos, huevos. La prudencia o sabiduría práctica es la recta razón de lo agible, recta ratio agibilis, correspondiente a la praxis de los griegos. Lo agible es el ámbito del acto inmanente, es decir, aquel que tiene su término en el mismo agente. La división entre acto trascendente e inmanente no es simétrica, pues todo acto humano, incluso aquel que también es trascendente, puede ser considerado en cuanto inmanente, ya que mediante él el propio agente se dispone a sí mismo respecto de su fin natural. Su perfección propia no consiste ya en la perfección de una obra, sino en la perfección del acto mismo, el acto de restituir lo debido, mentir o construir una mesa, en sí mismo y con una cierta independencia del resultado técnico, es bueno o malo.
La independencia del resultado no es total, pues la ineficacia técnica suele ser manifestación de desorden moral, negligencia o pereza, por ejemplo, pero no es este el criterio último o fundamental para juzgar el acto. El criterio de calificación del acto moral no es ya un fin contingente, que puede ser o no querido, sino el fin natural del hombre, que es la plena realización de su naturaleza. Por esto, el razonamiento moral no es técnico o hipotético, es decir, relativo a medios y fines, sino prudencial, es decir, puesto el fin, conocido el fin, colocar los medios indispensables para alcanzarlo. El acto moralmente considerado nunca es un medio para un fin, aunque puede ser medio para otro acto, sino aquello que realiza o no el fin humano en la situación concreta. Así, por ejemplo, el acto de amistad no es aquel que me permite obtener amigos, sino el acto que realiza y manifiesta mi amistad con fulano de tal en una situación concreta. Por eso la pregunta práctica o moral no es cómo logro tal fin, sino qué es lo bueno en esta situación. La prudencia entonces consiste en la capacidad de aplicar ciertos principios universales de un modo siempre nuevo y diverso, y a veces parcial, a las irrepetibles circunstancias del momento concreto. No hay nada menos unívoco o mecánico que el razonamiento prudencial, pues a diferencia de los huevos o la harina, no existen personas ni circunstancias equivalentes. Los ámbitos del actuar humano. La conclusión fundamental de este examen de las virtudes intelectuales es que el intelecto es el primer motor de la acción humana. En términos que aclararemos más adelante, la verdad conocida constituye la causa formal del acto humano. Esta acción humana se realiza en tres ámbitos. Teoría, que es pura actividad intelectual, cuya perfección es la contemplación. La praxis, que es el ámbito de la acción prudencial. Colocar los medios necesarios para alcanzar el fin honesto que se ha propuesto. Y poiesis, que es el ámbito de la producción técnica. La amistad no es la felicidad ni la virtud, pero son inseparables de ellas. Por eso pertenece de pleno derecho a los dos primeros ámbitos de la acción humana. Es acción buena en común, cuya unidad radica en la contemplación de una misma verdad. Veamos ahora la voluntad. La voluntad es el apetito racional, es decir, la tendencia al bien conocido intelectualmente. El objeto de la voluntad es entonces el bien conocido por el intelecto, sea este real o aparente. Este conocimiento intelectual abarca todos los aspectos de la cosa, incluida su media apariencia y los apetitos que esta apariencia mueve. En efecto, el hecho de que algo nos agrade o sea placentero suele ser fundamental en nuestras decisiones. Todo aquello que cae bajo la razón universal de bien inteligible es entonces el objeto de la voluntad. La razón universal del bien, como la razón universal del ente, no corresponde a ningún objeto concreto, al menos a ninguno del cual nosotros tengamos conocimiento directo, por lo que es necesario precisar. El objeto de la voluntad es la razón universal de bien, en cuanto participada en los objetos concretos que conocemos intelectualmente. De este modo, como toda potencia operativa, también la voluntad está determinada respecto de su propio objeto, aunque al mismo tiempo es libre respecto de los bienes particulares que se presentan al conocimiento. En esto consiste la distinción fundamental entre la voluntad como naturaleza y la voluntad como razón. Bien, hasta aquí nuestra lección 0047. Espero que se apresuren a hacer su tarea. Gracias.